Buenas tardes, soy Montserrat Fuentes Romero, soy directora y fundadora de Jácara. Les doy una cordial bienvenida a nuestro programa Mujeres, en el que compartimos este espacio digital con artistas de distintas disciplinas y de distintos países. Este programa se enmarca bajo la iniciativa de Global Resiliart de la UNESCO. Agradecemos las facilidades de la Oficina de UNESCO México y la Embajada de México en Reino Unido para la transmisión de dichas actividades. En Jácara somos un grupo de gestoras culturales que nos enfocamos en la creación y desarrollo de proyectos de arte, cultura y justicia social. Somos un puente cultural para artistas, proyectos y espacios culturales entre México, América Latina e Inglaterra. La charla de hoy se titula Mujeres y Artistas, reflexiones durante la pandemia, a través de la cual dialogaremos con nuestras invitadas sobre el desarrollo de su sólida carrera artística y queremos explorar con ellas cómo ha sido este camino y vislumbrar posibles consejos y oportunidades para otras mujeres que están construyendo sus carreras artísticas. Por supuesto, sin dejar de lado la conciencia de la situación pandémica y el aislamiento social que estamos viviendo. Sin más preámbulos, quiero presentar a las invitadas. La primera invitada es Cecilia Toussaint. Ella es música, actriz, compositora y una luchadora incansable. Es punta de lanza del rock mexicano y fue nombrada Patrimonio Cultural Vivo de la Ciudad de México y pieza fundamental de la música en México desde hace 40 años. Cromático es el título de su último disco, que es el primer álbum con temas inéditos después de 10 años. Ella innova con su propio lenguaje, corazón y alma, persiguiendo un sonido propio que se ha caracterizado por tener una amplia gama de colores. Nuestra siguiente invitada es Paz Kurt. Paz es cantautora chilena, ganadora del concurso de composición musical Luis Addis, el premio al mejor show por streaming de los premios Índigo 2020 y reconocida como uno de los 100 jóvenes líderes del 2020 por el diario El Mercurio de Chile. Paz Kurt es miembro del colectivo de compositores Núcleo Distante y recientemente dirigió e hizo arreglos musicales para el coro de mujeres El Palomar, que es reconocido por su participación en Canción sin Miedo junto a Vivir Quintana. En 2020 publica su tercer disco solista La Fuerza, una nueva etapa de renovados matices, relatos e influencias, vestida de electrónica, rock y folclore. El disco destaca como uno de los lanzamientos más aplaudidos del año por los medios chilenos. Y la última, pero igual de importante, Aurora Cano. Ella es directora de la compañía Teatro de Babel. En 2004 creó el Festival de Teatro Contemporáneo Drama Fest, mismo que a la fecha se encuentra bajo su dirección. Este festival es el festival internacional especializado en teatro más importante de México, mismo que ha tenido proyectos de colaboración con países como Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Argentina, Chile, España, Finlandia, Australia, Francia, Suiza y Rusia. En 2019, el DramaFest recibió el Premio Escénica Ciudad de México, que otorga la Academia de Premios Metropolitanos a los proyectos más relevantes de la capital del país. Le han sido otorgados diversos reconocimientos internacionales y nacionales por su trabajo de dirección escénica y como actriz, actividad con la que ha trabajado en más de 30 montajes. En 2013 fue beneficiaria del programa de residencias artísticas del FONCA para realizar una investigación como directora invitada en la Real Escuela de Arte Dramático de Madrid. Ha sido invitada como conferencista por la Escuela del Teatro de Arte de Moscú, en Rusia, y en el Instituto Cervantes de Moscú, entre otros. Bienvenidas. Es un honor tenerlas en esta charla. Muchísimas gracias. Gracias a ti por Gracias, convocarnos. Monse. Es un gran, admiro muchísimo su trabajo y tienen una trayectoria artística muy consolidada y muy sólida. Por lo tanto, me surge la inquietud de saber cuál ha sido su experiencia durante este confinamiento. Me gustaría arrancar esta charla explorando esta parte. ¿Cuáles han sido sus experiencias con esta nueva normalidad en la que el aislamiento social pues, nos ha dirigido a esta ejecución digital? Quisiera referirle esta primera pregunta a Cecilia.
Cecilia, ¿cuál ha sido el impacto que la pandemia ha tenido sobre tu proceso creativo? ¿Has empleado herramientas digitales para compartir tu arte y continuar con este desarrollo? Y si sí, ¿qué tan amigables han sido para ti estas herramientas? Bueno, sobre mi proceso creativo como tal, yo creo que realmente no demasiado. Obviamente uno es un ser social y todo lo que sucede en tu entorno, todo lo que vives cotidianamente de una o de otra manera afecta tu quehacer creativo, ¿no? Te marca, te define, te lleva por un camino, te inquietan ciertos temas, te inquietan ciertas circunstancias en las que estás inmerso en el momento en que estás creando un proyecto y bueno, así, en ese sentido, sí. Eh, pero bueno, yo estaba, cuando empezó todo esto, yo estaba sacando un proyecto nuevo que es cromático, el que mencionaste hace ratito. Entonces, realmente me dediqué a apoyar la salida de cromático, no quise suspenderlo por esta situación y me aboqué a trabajar y a seguir sacando las canciones. Tuve que utilizar, he tenido que adecuarme también a esta cuestión digital. Debo de confesar que me cuesta trabajo. Yo soy de una generación en que esto no, pues no era lo habitual y entonces he tenido que ir aprendiendo poco a poco y acostumbrándome a hacer las cosas de cierta manera que para mí pues es absolutamente nuevo, ¿no? En algún momento se me planteó hacer un concierto vía streaming. Lo hice, pero no fue como no es como algo que me encante. Me costó trabajo, siempre, pues eso, el hecho de no tener al público contigo es raro, uno trabaja para la gente y uno lo que quiere o pretende con esta carrera es comunicar y establecer un contacto con la gente y además pues es un acto también de amor, de generosidad, de dar, entonces de pronto no tener las miradas o la gente recibiendo eso que tú das es un poco extraño. Y también por otro lado a mí de pronto me parecía que pasábamos ya tantísimas horas frente a un aparato, ¿no? Que el momento de dispersión, digamos, también hacerlo vía un aparato me hacía como difícil y como raro, ¿no? Pero bueno, sí he estado utilizando los medios digitales, por supuesto, y creo que hay grandes herramientas para trabajar hoy en día que nos permite, por ejemplo, esto. Eh, Realmente bueno, yo siempre he sido una gente que me gusta mucho colaborar con otros artistas, pero creo que esta pandemia impulsó a muchísimo más participaciones colectivas, creo que generó un trabajo colectivo muy interesante y eso pues me gusta mucho, ¿no? De repente poder tener la posibilidad de hacer canciones con gente con la que a lo mejor, aunque tengas una relación, nunca te habías planteado hacerlo, ¿no? Y dada esta circunstancia, entonces como que todo el mundo se empezó a buscar para crear cosas juntos y eso me parece muy conmovedor, Claro, básicamente. claro, claro. Justamente es algo que encontramos, digo encontramos en Jácara, yo misma, es las sinergias entre los artistas, las artistas, los colectivos. Entonces, eso es lo que nos va a sacar, lo que nos lleva a flote y Uh que -huh. nos permite desarrollarnos y continuar creando. Efectivamente, jamás llega a ser lo mismo, a poder encontrarnos. Qué bonito sería que esta charla la pudiéramos haber hecho en la misma mesa y a lo mejor tomando un café y tal vez comiendo algo. Y es distinto, ¿no? Ese impacto, esa conexión, pues siempre va a ser. Y lo que pasa es que, bueno, esto es una charla, ¿me entiendes? Pero cuando hay un proceso, o sea, cuando estás cantando, hijo, sí, al menos a mí sí me cuesta mucho trabajo de pronto no sentir pues, la presencia de la gente y poder interactuar con la gente. Uno en los conciertos vas llevándote de alguna manera por lo que está sucediendo del otro lado, es un diálogo, pues, ¿no? Entonces, de pronto es difícil no estar escuchando al que está del otro lado. Eh, pero bueno, uno asume y presume que está la gente y por más que les dices, bueno, escriban sus comentarios y todo y la gente participa de esa manera, pues no, o sea, es raro. La verdad no me encantó y espero que los conciertos en vivo regresen pronto, pero bueno,
podemos seguir cantando, podemos seguir grabando, podemos seguir creando proyectos nuevos y compartiéndolos con la gente, eso sí. Claro, exacto. Y justamente en esta línea me gustaría pasarle la pregunta a Paz, porque Paz, tú obtuviste el premio Índigo 2020 al mejor show por streaming. ¿Cómo fue esta experiencia en relación a estos retos digitales de los que estamos hablando? Bueno, como dice Cecilia y tú misma ahora en tu pregunta, creo que ha sido un reto, de todas maneras. Creo que igual, al menos en mi generación y todos los artistas que vienen después, ya veníamos bastante vinculados, digamos, con el mundo digital, ¿no? Siento que a diferencia de algunas otras oficios digamos, carreras, etcétera, los músicos ya teníamos, o los artistas, un vínculo, por ejemplo, con Instagram, con Facebook, de desarrollar las carreras por ahí. En mi caso, llevo siendo independiente hace mucho tiempo, entonces prácticamente ese es mi gran canal de difusión. Entonces, me sentí afortunada de haber tenido de algún modo ese camino un poco adelantado y que no haya sido algo que haya tenido que armar desde cero. Sí, he tenido que aprender, obviamente, como todos, muchas cosas. Dentro de eso, por ejemplo, ese show por streaming que hice, que me gané ese premio, fue uno de los primeros como experimentos que hice en la pandemia con mi novio y un amigo que tenía unas buenas cámaras en la casa, y nos subimos a la azotea de mi ex edificio acá en Ciudad de México y, bueno, nos lanzamos ahí sin saber realmente qué iba a pasar. Y resultó que terminó por ser un muy buen como retrato del momento, siento yo, entre el espíritu que reflejó la música, la ciudad que en esos momentos estaba totalmente dormida, porque fue, qué sé yo, como en abril, o sea, se veía mucho menos movimiento en las calles. Creo que en ese sentido ha sido muy reconfortante de algún modo saber que estamos todos en la misma y que todos dependemos de las mismas herramientas y de la creatividad. Sí, también dependemos de cuál es nuestro vínculo con la tecnología, pero sí, creo que ha sido desafiante y para mí especialmente creo que a pesar de que concuerdo totalmente con Cecilia que de algún modo falta ese feedback, ¿no? Que uno siente cuando está en el escenario y realmente hacer un concierto por streaming es algo muy distinto, pero también es una oportunidad de ir más allá en términos de lo audiovisual. O sea, te permite jugar, elegir, digamos, mucho más meditadamente tal vez, o en términos de postproducción, etcétera, diseñar un espectáculo o un show, ¿se entiende? Cuando son cosas, por ejemplo, pregrabadas, que fue el caso de este show por streaming, que en el fondo nosotros armamos un concierto en la azotea, después lo editamos, etcétera, tuve que mezclar, masterizar, etcétera, cosas que no había hecho antes, y después se publicó. Entonces, sí, yo he descubierto un placer y un disfrute muy grande en eso, ¿no? En como poder diseñar de principio a fin y hasta la postproducción qué es lo que uno va a entregar. Que para mí ha sido una oportunidad de desarrollarme en otras cosas y todo, pero la verdad es que ya siendo un año que empezó la pandemia, sí extraño mucho también como colaborar con gente, y como que de algún modo fue una manera de probarme que podía igual hacer las cosas con las herramientas que tuviera y todo, pero obviamente hay especialistas para todo y hay gente que hace muy bien su trabajo y está bien que existan, ¿no? Entonces, creo que he tenido esa ambivalencia este momento. Claro, y algo también muy importante de lo que están mencionando, que considero es que al ser de esta manera digital, aunque no llega a esta conexión que nos gusta más, que nos lleva a esta parte creativa, algo importante es que se han podido romper barreras de distancia.
y entonces hemos podido compartir nuestro trabajo, los conciertos, las obras de teatro con más auditorio, y en espacios donde probablemente si estuviera presentándose en un foro para 100 personas, pues al ser de manera digital pueden conectarse cantidad de personas más, ¿no? Pues un poco esto nos está haciendo a todos productores de televisión, ¿no? O sea, somos ahora productores de programas de televisión o de series o de, ¿no? O de películas o de, en fin, de cortometrajes. A final de cuentas eso es lo que estamos haciendo. Estamos utilizando la imagen para contar historias y para decirnos y para decir cosas. Entonces, pues nos estamos convirtiendo todos en grandes productores de televisión. Exacto, O de cine o como sea, pues. Exacto. Yo hablo como desde mi generación, pues, ¿no? Y creo que así es como lo vivo yo ahora. Y pues sí, o sea, también a mí me llama mucho la atención y también me genera inquietud en cuanto a desarrollar otras partes que desconozco y que tengo la oportunidad de desarrollar también, pero sí, bueno, eso era mi reflexión. Claro, no, tienes toda la razón. Y en esta misma línea me lleva perfectamente a Aurora, porque Aurora lanzaste, o sea, ocurrió esta pandemia, pero la pandemia no detuvo al Drama Fest. Y el Drama Fest 2020 fue Drama Fest y Drama Zoom. Entonces, me encantaría que nos cuentes estas experiencias, retos, si los hubo, ¿cuáles fueron tus experiencias con esto, por favor? Bueno, pues para mí, yo creo que para gran parte de la gente de teatro, pues es un shock absoluto, porque narrativas de historias, como dice Cecilia, hay otras herramientas para contar historias de otras maneras en el mundo audiovisual, como lo hace estupendamente el cine y como lo hace la televisión también a su manera. Pero el teatro, por definición, es un evento de comunión presencial. Es decir, porque tú como músico puedes transitar con un mismo trabajo, ¿no? Con unas mismas canciones, con un mismo álbum que puedes transitar grabando un programa, haciendo un concierto, un disco, que solo es una experiencia sonora, o dando un concierto, compartiendo con la gente, pero el teatro exclusivamente es presencia, ¿no? Entonces, digamos que lo primero fue un shock, luego una reflexión sobre qué significa la presencia, porque no podemos decir tampoco que esto que está sucediendo entre nosotros no involucra un acto de presencia. O sea, es decir, entonces ya empieza a ponerse la cosa así como ontológica, ¿no? De, bueno, pero ¿qué es el otro? ¿No? O sea, ¿qué es lo que define si están presentes o no están presentes? Porque están presentes de una manera muy perturbadora, pero están presentes. Entonces, bueno, lo primero, yo tomé una decisión que fue no tratar de trasladar la experiencia teatral a la pantalla porque me parecía muy lamentable. Me parece que no es el lenguaje y que iba a ser una mala televisión, o sea, de alguna manera, un poco, ¿no? Entonces, lo que sí decidimos hacer es crear una serie de experiencias paralelas al hecho escénico en el que pudiéramos compartir procesos de work in progress, que es un formato que existe en el teatro desde hace mucho, en el que pudiéramos compartir la experiencia del trabajo de mesa, de análisis entre directores, actores y autores, con el público, como sesiones abiertas en una especie de streaming ¿no? Para que el público, y la verdad es que fue una experiencia muy agradable porque la gente pues pudo ver cómo se trabaja, cómo llega un actor por primera vez a enfrentarse a un texto, cómo dialoga con el autor. Luego, además, los autores, unos eran mexicanos, pero otros eran rusos, porque ese fue nuestro problema también, que nosotros teníamos a Rusia como país invitado este año, iban a venir, íbamos a hacer una serie de cosas. Entonces, junto con así que nuestros cómplices del Meyerhold Center de Moscú y del Festival Lubimovka, es como el festival de escritura de Rusia, pues nos pusimos a ver qué podíamos hacer. Los rusos escribieron en friega obras para Zoom, o sea, ya en el sarcasmo, es decir, no es que vamos a tratar de adaptar, sino que ya escritos para que sean conflictos que suceden en conversaciones de Zoom. Y entonces dijimos, bueno, las dirigieron directores mexicanos. Ya en La Locura hubo alguna de las obras de Zoom en la que teníamos un actor ruso y una actriz mexicana haciendo la obra al mismo tiempo. El actor ruso hablaba español a su manera, pero hablaba español. Y bueno, empezamos a divertirnos un poco con estas posibilidades del no espacio,
¿no? El espacio no existe, o sea, Aristóteles, lo de las 3 dimensiones del tiempo, espacio, o sea, nada. En realidad no hay, el espacio da lo mismo Moscú que Ciudad de México que Cuernavaca. Entonces hicimos estos experimentos, sí creamos un espacio en el Centro Cultural del Bosque, sí creamos una especie de peceras con acrílicos, porque yo me puse súper paranoica, en la que físicamente sí convocamos autores, directores y actores mexicanos para que hicieran estos procesos y no se contagiaran. Entonces era una locura porque estábamos como en una especie de realidad posapocalíptica, todos metidos ahí en unas como cajones de acrílico y se transmitía todo vía Facebook. Entonces tuvimos conversatorios entre escritores mexicanos, escritores rusos. Los rusos les quedaba terrible el horario, como te podrás imaginar, los pobres se tenían que conectar, porque todo era live, entonces se tenían que conectar 3 de la mañana, 4 de la mañana, ya sea a discutir con los actores sobre los textos, las obras o a los conversatorios. Y claro, no, yo no creo que esto de ninguna manera vaya a sustituir la experiencia de ir al teatro ni la experiencia de hacer teatro, pero hay algunos de los formatos que creemos que pueden ser entretenidos. Lo que hablan ustedes del alcance, pues sí, es muy impresionante, ¿no? Nosotros los talleres de escenografía, de vestuario, de iluminación, pues los damos para 15 personas en un aula, ¿no? Y ahora pues se conectaban 400 personas al taller de escenografía y además que todo es muy raro porque te vienen los reportes de desde dónde te están viendo, quién te está viendo, que para mí ha sido muy difícil de entender. Yo de veras casi me baño a jicarazos. Soy un alma vieja, o sea, no, me tienen que explicar 7 veces qué es lo que está sucediendo, cómo cuidar al público. Yo decía, pero el público, ¿no? Se cortaba una transmisión y yo decía, ¿qué hacemos con el público, no? Y entonces no sabes ni quién es el público, ni dónde está, ni en qué está pensando. Luego, además, las obras eran cortísimas porque, claro, descubrimos que el span de atención del público online no dura más de 8 minutos. O sea, los compañeros que se pusieron a hacer obras de teatro en diferentes países, hablábamos entre todos de, es que se conectan, pero nadie se conecta más de 8 minutos, lo que es muy perturbador. No sé la música porque yo no tengo ahora sí que esos números, ¿no? Pero en el teatro la gente pues no aguanta vara. Entonces había que hacer como insumos que fueran dinámicos para otro público, otra lógica. Sí me encantó que los talleres, sobre todo la parte pues eso, académica, didáctica, creo que sí se puede beneficiar, pero coincido totalmente con Cecilia en que ya el hecho artístico como tal, el hecho creativo, sí es un formato que no es muy seductor, por lo menos para el artista. Yo considero que no lo es y desde luego en el teatro no lo es, pero bueno, nosotros vivimos este Drama Fest con Rusia así. Esperamos este año poder, hacia el final de año, sí estrenar algunos de los montajes. Vamos a hacer una gala con el Meyerhold de Navidad. Es así, ya definitivamente se va a transmitir una obra del Meyerhold en línea y se va a tener un vínculo con los artistas porque va a ser imposible traer a todos los rusos a México. Va a ser imposible para nosotros también ir. Entonces, pues, pros y contras. Para mí, de todas maneras, que sí soy muy antigua, la verdad es que el romanticismo de la experiencia es insustituible. Yo sí estoy esperando que por favor nos vacunen lo antes posible. Oye, sé que en Chile Paz ya los vacunaron a todos, bueno, a muchos. No sé si a ti ya te vacunaron, pero bueno, es que yo tengo un hijo mitad chileno, entonces evidentemente tengo una doble realidad ahí. Yo entiendo que Paz está en México, ¿no? Sí, yo estoy en México, pero sí estoy enterada en que en Chile van muy rápido con las vacunas. De hecho, mi madre ya va por la segunda dosis. Sí, exacto. Y ojalá nos vacunen en friega todos para que podamos volver a una vida. No creo que vuelva a la vida tal cual, pero por lo menos sí retomar algún nivel de contacto con el ser humano, básicamente. Oh, sí, completamente. Por lo demás, yo tenía 5 estrenos míos como director. Iba a estrenar una Ariadna en Naxos, iba a estrenar, que es una especie de cosa para orquesta y 3 actores en el Juan Ruiz de Alarcón. Iba a estrenar otra ópera y 2 obras, que pues nada, se estrenó. Todo está totalmente, la gente de teatro estamos totalmente paralizados, o sea, los teatros están cerrados. Ahorita los iban a empezar a tratar de abrir, pero los teatros están cerrados. Y van a abrir pronto, pero van a abrir al 30%. Entonces, pues mucha gente no se puede permitir abrir al 30%.
los que estamos subvencionados, trabajamos en un ámbito más cultural, podemos permitirnos quizá porque pues tiene subsidiada la obra, pero la gran mayoría de compañeros del Pues teatro... más o menos, ¿no? Porque ya nos están quitando todos los subsidios. Sí, bueno, ese tema, Cecilia, ahorita nos tiramos, así yo No, mejor ahorita me ahorco, me corto la oreja, y o sea, ya no me toques eso porque ya... mejor no. Pero sí, hay esa ilusión de que uno podría llegar a estar subsidiado y abrir a 30%, pero Broadway, a mí, mis compañeros de teatro que trabajaban ahí, se están todos yendo porque no pueden permitirse vivir en Manhattan, evidentemente, y porque dicen que no va a abrir Broadway en 5 años. O sea, ya va 1, faltan 4. Porque ellos, por los sindicatos, no pueden abrir. No pueden abrir a menos que sea al 100%, al 90%, al 80%. Muy feo. Pero bueno, o sea, el teatro sí creo que le ha ido muy mal, pero también ha habido estas experiencias que hablan comunitarias, de encuentros, de tratar de ver formas. Sí ha habido algo de diversión, limitadita, pero ha habido diversión. Y pues nada, ojalá y salgamos, yo le digo, el desierto zombie. Porque como que estás ahí, como que tú sientes que estás vivo, pero poco. A media. En el ámbito musical, creo que, bueno, por supuesto los artistas hemos sido afectadísimos, pero toda la otra parte de la que de pronto no se habla, que son todos los técnicos, los ingenieros de audio, los asistentes de escenario, pues los iluminadores, o sea, toda la gente que trabaja en los espectáculos en vivo, pues ya es insostenible para ellos, o sea, realmente se la están pasando francamente mal. Yo conozco muchos compañeros con los que he girado, con los que he tocado en vivo, que ya unos están trabajando en un taller mecánico y el otro está haciendo pasteles y el otro, o sea, una cosa tremenda porque no se pueden desarrollar, o sea, porque hacer un streaming además de buena calidad, si tú quieres de pronto dices, bueno, voy a generar empleo, ¿no? Voy a procurar emplear a toda la gente que trabajaba conmigo en vivo, te sale carísimo y además nadie te lo paga. Entonces, porque en un streaming te lo pagan a 2 pesos. Entonces, también, ¿con qué le pagas a tu gente? O sea, llega un momento en que tampoco puede ser un generador de empleo, por más que uno quisiera. Yo tuve la experiencia, hice una cosa, tengo un espectáculo para niños desde hace muchos años, me pidieron el espectáculo en un festival en el interior de la República, y bueno, lo que me ofrecieron por él era absurdo, y de todas maneras lo hice por apoyar al festival y también por generar empleo a mi gente, pero bueno, yo acabé perdiendo muchos miles de pesos para poder hacerlo, entonces, pues no lo puedes hacer muchas veces, lo haces una vez y dices, bueno, está bien, voy a ceder esta parte que me gané en la telenovela, lo voy a meter acá y voy a emplear a mi gente, ¿no? Pero no lo puedes hacer muchas veces, entonces sí está rudo, está muy rudo. Sí, sí, sí es. Y yo creo que en algún punto, aunque estemos vacunados, las cosas van a quedar como en un balance. No vamos a terminar de hacer lo que estamos haciendo de manera digital. Obviamente vamos a regresar también a los conciertos en vivo, a las presentaciones en vivo, pero siento que de aquí en adelante van a haber muchos cambios. Y pues bueno, afortunadamente vamos de la mano todos para pasar por esto, para aprenderlo, para dominarlo de alguna forma. Y pues es lo que... Y para dominarlo en muchos sentidos, porque, a ver, es cuando surge un nuevo medio, porque pasó así, ha habido un shock cuando el cine, cuando empezó el radio, luego el cine, luego la televisión, o sea, siempre hay un shock en el que se tiene que reinventar el mundo, ¿no? Yo a pesar de que digo que soy muy antigua, yo para nada estoy en contra de este mundo que está nuevo, o sea, me parece que es una gran oportunidad, no para hacer teatro, pero para casi cualquier otra cosa, o sea, me parece que es una gran oportunidad. Pero lo que está diciendo Cecilia, el problema es que no hay la estructura como de profesional, ¿no? O sea, no hay una estructura profesional en la que a los artistas se les retribuya el trabajo, ¿no? O sea, yo no sé cuándo empezaron los tiempos de la televisión, quién pagaba qué a quién, o sea, no tengo la menor idea cómo se organizaron, pero, o cuando empezó el radio, ¿no? Cómo empezaron a convertirse en una profesión de la que se podía vivir, ¿no? Entonces, me pasa un poco lo mismo, o sea, tú haces streaming una obra
y bueno, se pueden conectar 3, 4. Ahorita ya, por ejemplo, en México hay una cosa, bueno, que de hecho es argentina, que se llama Teatrix, que tú ya puedes comprar obras de teatro que están colocadas en la red. Y bueno, más allá de cualquier objeción estética al hecho en sí, empiezan a tener estructuras de Ticketmaster o de, como muy tímidamente, pero ahorita es un desastre, pero yo también espero que eventualmente esto, porque es lindo también que tú, a lo mejor lo que estás haciendo, lo puedan ver en otros países, en tiempo real, o sea, no sé, tendrá que tener algo positivo a futuro, pero sí tiene que resolverse el tema de lo profesional, porque somos una comunidad muy golpeada y como decía Cecilia, además nosotros ahorita estamos viviendo un momento muy duro en el ambiente cultural en el que se han perdido los subsidios a cultura de una manera muy radical. Y entonces, bueno, si no hay ¿cómo puedes tú, como dice, dar trabajo, ¿no? Como yo acepté hacer el festival también por darle trabajo a todo el equipo del festival. O sea, no tuve opción. No es que me súper entusiasmó ponerme a hacer cuestiones en línea, pero no tuve la opción porque para mí había que seguir adelante y si no dejábamos sin trabajo un montón de gente. Y fue un trabajo precario, pero fue un trabajo. Entonces, me parece que muchas veces somos románticos porque como artistas, pues evidentemente que nuestra mente está en otro sitio con otras prioridades, pero también hay que pensar en que nuestras profesiones siempre han sido retribuidas de una o de otra manera y que este nuevo mundo en el que estamos viviendo no queda muy claro cómo va a operar. ¿Quién nos va a pagar? ¿Quién va a pagar? O sea, Spotify y en eso sí yo creo que Paz y Cecilia saben muchísimo más que yo, pero bueno, yo de la poca cosa musical que tengo de regalías y eso, las condiciones de las reproducciones online son mucho peores de lo que nunca fue una disquera. Así es. Y mira que las disqueras tuvieron su momento abusivo. Pero digamos que aún lo más abusivo de una disquera no se compara con Spotify. Hasta donde yo entiendo, chicas, si no, corríjanme, Paz, no sé, tú que eres la más audaz, no sé, a lo mejor lo ves más luminoso, pero no sé. Todos tus álbumes ahí, tú tienes todos tus álbumes en Spotify. Sí, estoy en Spotify. ¿Cómo es tu experiencia ahí? ¿Cuál es esa situación? Sí, o sea, es el lugar donde hasta ahora se puede estar y se genera una visibilidad. Como todo depende también de los contactos, de las estrategias, todo no es democrático en ese sentido. Pero sí, o sea, en mi caso he decidido como usar las herramientas de una manera en que yo la considere lo más favorable para mí. Entonces, en mi caso, yo ni antes que existiera Spotify, yo realmente como que me generaba mi dinero para vivir y comprar mi comida de la música que hago. Yo hago clases, hago canto en eventos, hago muchas otras cosas. Entonces me doy el espacio de mi creación para que sea libre y no le pongo la presión de tener que como generar el dinero. Yo creo que en su momento para mí fue una decisión sana porque me permite no estresar tanto la creatividad, digamos, sobre todo ahora que siento que la productividad, como funciona el mercado hoy en día y que hay que ser productivo, que hay que estar sacando cosas todo el rato, que la novedad, o sea, salía el CEO de Spotify diciendo que los artistas alegaban demasiado por lo poco que ganaban y por qué no se ponen a hacer más música, como si fuera algo que como que uno, no sé, pestañara y saliera una música y se financiara una mezcla y etcétera, y una colaboración y pagarle a los músicos, como decía Cecilia, etcétera. Entonces, creo que a propósito de que estén como instaladas como una estructura, una industria alrededor de las artes, tal vez la música es una de las más o bueno, el cine también, pero más desarrollada en ese caso, pero eso no significa que a todos los tipos de artistas esa estructura no nos venga bien, digamos. En el caso
de artistas independientes, que no somos mainstream, etcétera. O sea, siempre hemos tenido que buscarle la quinta pata al gato y arreglarse por otro lado. En mi caso, ha sido no como depositar como el estrés de tener dinero para el diario vivir en mi proyecto, digamos, artístico, personal, sino que todas las otras cosas que puedo hacer vinculadas a mi oficio, que es ser música, ¿no? Pero sí, pagan muy poco por, por reproducción. Y creo que depende mucho lo que decía antes, como que si uno está con una distribuidora y te pueden poner en listas, por ejemplo, y vincularte con otros artistas, otra gente, como que si uno puede, hay plataformas en las que uno puede entrar como por sí mismo, sin una distribuidora y puedes pasar en el anonimato totalmente, porque hay tanta música hoy en día, tanta oferta, que finalmente todo lo que es la red y esa es como estrategia que uno puede generar en torno a los lanzamientos y todo, se han transformado en algo fundamental y parte de un proyecto creativo al final. O sea, en el cómo tú, bueno, aparte de diseñas tu obra, tu canción, etcétera, y todo lo que va a estar en torno a eso, todas las acciones que visibles en redes sociales, en videos, en todo eso que va a tener. Y bueno, un desafío más. Yo pienso, yo escucho y mientras más hablamos del tema, yo de pronto yo siempre digo, es que yo soy de otra generación, pero y a veces digo, bueno, ¿cuál realmente son las diferencias? O sea, porque cuando estamos hablando de esto, de si las listas y no las listas, y que si te YouTube, que al final es exactamente lo mismo que me tocó vivir a mí cuando empecé hace 40 años. Es ¿qué estación de radio te va a tocar? Ahora no se llama estación de radio, ahora se llama plataforma, pero al final es lo mismo. ¿Y a qué programador le tienes que dar cuánta lana para que te programa? Y sigue siendo lo mismo. Tienes que tener el contacto del que hace la lista y o le caes bien o lo conoces o a lo mejor también le tienes que pagar una lana para que te piche, ¿no? Y si un repicheo, no, y ahí sí es más lana. Y si quieres estar en la lista mainstream porque consideras que tu trabajo puede estar ahí, no, pues eso te va a salir mucho más caro. Entonces, es exactamente lo mismo que cuando se pagaba payola en la radio. A final de cuentas, estamos haciendo exactamente lo mismo. Eso es lo que a mí me inquieta un poco, que sí, las herramientas son muy distintas, pero al final el proceso y la forma de llegar a las cosas es exactamente el mismo. ¿Qué televisora me va a invitar a su programa de televisión para que la gente me vea? Ahora, te digo, no se llama televisora, no se llama Televisa o TV Azteca o lo que sea, ahora se llama YouTube o se llaman las otras plataformas, pero al final sigue siendo lo mismo, siguen manejando, y además, bueno, si te fijas, las agregadoras y todo eso las están manejando los exdirectivos de las disqueras, a final de cuentas es lo mismo. Y están usando exactamente las mismas formas de hacer las cosas. Eso es lo que a mí me inquieta, te digo, porque entonces digo, bueno, ¿en qué momento va a cambiar? ¿En qué momento realmente alguien va a generar una propuesta distinta de hacer las cosas? ¿En qué momento va a dejar de ser una persona el que decida qué artista suena y qué no suena? Y que no tenga, que no pase necesariamente por la calidad, sino por muchas otras cosas. Pero entonces, ¿no crees, Cecilia, que este filtraje, que como bien dices, había, ¿no? Primero que te firmen, luego que te toquen, luego que... O sea, este filtraje, quizás sí hay algo positivo en esta nueva época, porque quizás sí puedes llegarle por muchos más caminos, ¿no? Digo, no sé, Paz, yo, y aprovecho para felicitarte por lo del Palomar y por lo del Sin Miedo, que me parece una maravilla bueno, se me hace un rolo, ¿no? Pero aparte se me hace que lo que hiciste tú coralmente fue muy poderoso y lo festejo muchísimo. Pero, por ejemplo, ese tipo de situación, ¿no? Ese tipo de situación que de pronto cruza todas las fronteras sin que haya pasado justamente por un ejecutivo, ¿no? O sea, no tuvo que pasar por los caminos, pasó por otro lado. Sí, bueno, eso sucede, pero no es muy, digamos que no es... Es excepcional. Sí, es excepcional, exactamente. Pero en todo y qué lo bueno demás, que se dé, sí. qué bueno que se dé, pero otra cosa con la que peleas hoy en día es lo que tú decías, la inmediatez, ¿me entiendes? O sea, los chavos ya no escuchan discos, los chavos escuchan 2 minutos de una canción, sí. si te va bien la escuchan completa,
pero escuchan las primeras 3 frases y lo que sigue. Y además, lo que es tremendo es que lo pueden hacer porque la oferta son millones y millones de canciones diario, nuevas. Es impresionante. A mí eso me abruma, te digo, porque es como, o sea, no hay cuál filtro, no hay ningún filtro. Exacto, O sea, pero yo sí solo hay, veo pero como, no hay. Es muy yo solo veo relativo. más difícil, Cecilia, yo solo veo más difícil que antes, es decir, está la cantidad, es tan abrumador, ¿no? Sí. Como no hay filtro, o sea, o hay poco filtro, pero digamos, o puede no haber filtro en absoluto, siento que como artista, porque antes tú decías, bueno, mi objetivo es que tal persona o tales personas escuchen mi trabajo, ahora es que el universo abstracto escuche voy a poner mi canal de YouTube, ¿no? Y que el universo me escuche y que el universo decida, ¿no? Es como se está poniendo mucho más, yo siento que angustioso en el tema de la música. Obviamente en el tema mío del teatro, pues no, ni siquiera lo puedo formular. De momento es una quiebra infinita en todos los teatros del mundo, ¿no? Pero siento que cuando nos estabilicemos y nos vacunemos todos, y nosotros podamos revivir, si es que tal cosa sucede aquí, porque creo que nos va a tocar como en el 2029. Depende de dónde vivas. ¿Eh? Depende en dónde vivas. Depende de la delegación, no, y la edad, o sea, está muy cabrón. Pero bueno, a lo que yo voy es, una vez que logremos esto, superar este mal momento, ¿no? Y que la gente pueda volver a los espacios físicos, yo sí creo que el mundo online, al teatro, le va a aportar una visibilidad y una capacidad de generar expectativa a través de redes, ¿no? Y de cosas, pues crear una serie de experiencias que hagan que la gente quiera ir de una manera que antes a lo mejor no podrías. Entonces, yo creo que al final va a ser positivo, lo que pasa es que quién sabe cuándo va a ser el final. Sí, lo positivo así aquí es que sí, tienes la posibilidad de ser visible en un universo que antes no, pero tienes que pasar por algunos filtros para ciertas áreas del mundo artístico, ¿no? Y bueno, pues eso. Y ya no hablemos del mundo clásico, porque ustedes no saben, pero Monse es una pianista extraordinaria, clásica, y no sé, las orquestas, o sea, también. No, bueno, olvídate tú. También. Sí, ahí el filtro va a seguir así. Pero yo pienso que al final, o sea, sí, yo, no, según la información que tengo de cómo funcionaba la música antes, sí, como que el filtro era mucho más grande, ¿no? Eran muy pocos los que llegaban a tener contratos con sellos discográficos y finalmente sacar un disco. Sí. Ahora ni siquiera es necesario tener un contrato con un sello discográfico para sacar un disco. Entonces, yo, por un lado, ahí veo una oportunidad de que está todo más abierto y que la gente que puede ser independiente puede desarrollar su carrera igual y buscar formas alternativas. Lo que no significa que tú no dialogues con la industria que hay y con las formas de hacer las cosas que hay, solo que siento que uno tiene la suerte de algún modo de poder dosificar y hasta cierto punto, no sé, transar ciertas cosas y por otro diseñarse el propio camino. Yo creo que eso es la ventaja que hoy nos dan las plataformas y yo creo que hay buenos ejemplos de músicos que se han desarrollado por la suya, que siempre, en todo caso, las historias de los músicos, si uno ve las biografías, y a mí me encanta ver documentales de los grandes músicos que han habido y músicas que han habido en la historia, todo tiene algo de suerte también. O sea, es talento, es trabajo, es suerte, o sea, creo que eso también siempre va a ser algo con lo que uno va a tener que saber lidiar. Y justamente con esto que mencionas, Paz, y que estamos hablando, me gustaría llevar la charla para también ir cerrando de alguna forma. Todavía no nos vamos, pero para irlo cerrando, me gustaría de esto que mencionan, que dieran en base a toda esta parte reflexiva y crítica que tienen ustedes y su trayectoria como artistas, ¿cuáles serían esos aprendizajes y qué oportunidades pueden vislumbrar para aquellas mujeres que nos puedan estar escuchando y que están ellas empezando, que van en algún momento de su trayectoria como artistas, en su andar artístico? Entonces, consejos profesionales, artísticos, culturales y de vida.
que cada uno pudiera decir algo al respecto. Y me gustaría empezar con Aurora. Híjole, yo no sé si estoy para dar consejos de vida. Me parece una misión así como inalcanzable. Yo estoy viendo cómo hago, me siento un poco como gallina recién comprada, ¿me entiendes? O sea, estoy como en este mundo tratando de sobrevivir. Yo diría que ¿Cómo se siente una gallina recién comprada? es como así. ¿No? Como que no entiendes una chingada, con perdón del lenguaje, ¿no? Pero tienes la mejor, o sea, tienes una buena actitud y algo de esperanza, pero no entiendes nada. Entonces yo me siento un poco así en este nuevo mundo, ¿no? Porque sí, para mí es un nuevo mundo, yo sí vengo de otro mundo. Entonces, yo creo que no importa el mundo, o sea, si pudiera decir algo, diría que no importa los retos que te toquen generacionalmente vivir, si en el caso de los actores, evidentemente todo el mundo ha corrido a hacer series, o sea, está claro, ya llevaban tiempo corriendo a hacer series, yo no sé cómo vamos a castear las obras ahora, pero digamos, yo lo que diría es, yo creo que todos los que nos dedicamos a esto tenemos una inevitabilidad, o sea, hay una inevitabilidad de una pasión que a uno le da, no sabemos por qué, situación, experiencia, necesidad, pero uno tiene una inevitabilidad, que es que uno ama su trabajo y no puede vivir sin él y no puede pensar en dedicarse a otra, bueno, yo no puedo pensar en otra cosa. Entonces, yo creo que lo que uno tiene que hacer es concentrarse en el trabajo creativo, uno, lo que decía un poco Pasos, en lo que uno es, en lo que uno quiere, en lo que uno quiere decir. Y en estos momentos es un momento más de recogimiento. O sea, yo sí me he dedicado a escribir muchísimo, a como aprovechar la falta de ruido, literal, porque hay menos ruido, para poder trabajar en procesos de creación. Yo creo que es un momento pues como lo de las 7 plagas de Egipto, ¿no? Que venían los 7 años malos, los 7 años buenos, y ahorita es el momento de recogimiento para que cuando esto se estabilice de una cierta manera, tú ya sepas si lo tuyo, yo le digo a la gente que le gusta el teatro, ¿no? Si lo tuyo va a ser pelear por lo presencial o si vas a querer crear nuevas maneras de contar historias, que no serán teatro, no serán televisión, no serán cine, serán otra cosa, que esto ha sido muy divertido, que a mí cada 10 minutos me hablaban para decirme, oye, queremos que hagas, bueno, no es otra cosa, ¿no? Entonces me hablaba otra persona, de, oye, no podrías, no es teatro, es como un blog, pero es como otra cosa. Entonces, bueno, ya cuando sabemos qué cosa es esa, tengas que decir, porque el problema es que la gente tampoco tiene luego que decir, aunque tengas todas las posibilidades y todos los formatos abiertos, ¿no?, a tu disposición, el problema del artista es un problema de introspección, es un problema de consistencia, de saber qué quieres decir, cómo lo quieres decir, qué estética quieres crear. O sea, yo creo que el consejo sería no desesperarse, porque todos los estudiantes de teatro sí, la verdad, lo estaban pasando muy mal. De hecho, nosotros a DramaFest teníamos 8 estudiantes de diferentes escuelas de teatro en todas las sesiones que hicimos, presencialmente, pobres, o sea, los bañábamos casi en gel, les poníamos 2 máscaras, todo, pero los teníamos ahí para que pudiera haber un cierto contacto con ellos, pero recomendarles que se preocupen más por su profesión, por su formación, por sus contenidos, y ya luego ven dónde los pueden vertir. O sea, como paso número 2, ese sería mi consejo en estos tiempos revueltos. Muchísimas gracias, Aurora. ¿Quién seguirá? ¿Cecilia? Pues yo coincido totalmente en lo que acaba de decir Aurora, definitivamente creo que lo importante es el proceso creativo y tener claro lo que quieres decir, hacia dónde quieres ir y cómo lo quieres decir, estar enterado de lo que está pasando a tu alrededor, también creo que eso es importante, no olvidarte que eres parte de un colectivo y que existen otros seres humanos y que lo que tú hagas va a afectar al de al lado, por lo tanto es importante estar pendiente de los que tienes a tu lado y escuchar y conversar, creo que conversar es fundamental, no aislarte y después llevar a tu espacio de introspección y bueno, luchar por lo que crees. Yo, de hecho, toda mi vida y he buscado mi camino toda mi vida sola. Soy un ser autogestivo desde que empecé mi carrera hace 40 años y me he inventado 1 y 1000 formas de hacer las cosas y pues lo voy a seguir haciendo porque
como también dice Aurora, es mi pasión, es lo que yo creo que vine a hacer este planeta. No sé hacer otra cosa, o a lo mejor sí sé, pero no es mi pasión. Y bueno, pues eso, seguiré luchando y sacando adelante lo que quiero decir y seguiré hablando y trabajando, y creo que eso es lo que yo podría decirle a alguien que está empezando, que no, siempre digo lo mismo, que no permitan que nadie les quite sus sueños, que no hay fama que dure 100 años ni cuerpo que los aguante, por lo tanto eso es lo menos importante, y eso, que hay que concentrarse en lo que uno es y en lo que uno siente, primero que nada, y estar pendiente de los que tienes junto a ti. Gracias. ¿Y Paz? Parece que me paralicé. Sí, eres muy en paz. Muy bien, te paralizaste muy bien. Pero me escuchan entonces. Sí. Ya, bueno, que me siento rara, pero no importa. También concuerdo totalmente con Aurora y Cecilia. Yo creo que justo también a propósito de lo que hemos estado hablando en esta sesión, como que siento que los tiempos de ahora incluyen de algún modo una angustia por estar ahí, en ese lugar que por ahora es virtual, por, digamos, por conseguir las oportunidades, por, digamos, lograrlo, ¿no? Pero concuerdo totalmente en que finalmente uno es artista por amor al oficio, a crear, y es lo primero que pienso y lo que uno siempre tiene que llevar consigo, ¿no? Es como la razón, el motivo principal es, es conectar, es crear, es registrar la historia, es transformarla. Creo que los artistas tenemos esa posibilidad y tenemos que afirmarnos de ella, porque hoy en día existen los influencers para todo lo demás. Así que creo que es muy importante como aferrarnos a nuestro oficio, y que al mismo tiempo, a propósito de lo que decía Cecilia, yo creo que somos afortunados los artistas porque siempre hemos estado un poco obligados a lidiar con adversidad. Siempre es difícil ser artista, siempre requiere de algún modo estar en algún tipo de resistencia con algún tipo de sistema o de industria. Entonces, hoy en día, estar aquí y ahora, en este momento difícil, simplemente nos hace recurrir nuevamente a nuestra creatividad, a nuestras herramientas, a nuestras redes y en el fondo usarlas. Entonces yo creo que mirándolo por un lado optimista, creo que tenemos una linda oportunidad de, de poder continuar, digamos, de poder resistir y transformarnos. Como artistas dialogamos constantemente con eso, y creo que hay que recordarlo siempre. Muchas gracias, Paz. Oigan, una cosa más que me gustaría preguntarles es, para que ustedes decidieran dedicarse a lo que se dedicaron, ¿tuvieron alguna personalidad definitiva en su vida que las haya llevado, que les haya dado esa oportunidad para ir por ese camino? Paz. ¿Cómo? Perdón, es que estaba tratando de arreglarlo de la cámara. No te preocupes, que si tienes alguna personalidad, alguien en tu vida que fue definitivo o definitiva para llevarte en este camino de la música, del arte. Sí, bueno, siempre muchas personas, ¿no? Que uno se va topando en el camino y en las distintas etapas del camino, pero creo que sin duda, por un lado, mi primera maestra de canto, que fue la que me hizo, me dio el impulso y la confianza para ir en busca de eso, de lo que sigo en busca. Y también, bueno, mi madre siempre me ha apoyado mucho en todos los proyectos, mi hermana, creo que tener algún lugar donde apoyarse afectivamente, emocionalmente, ha sido fundamental para mí. Muchas gracias, Paz. Aurora, ¿quisieras comentar algo al respecto? Bueno, no, en mi caso yo tuve grandes maestros, grandísimos maestros a los que les debo toda mi formación y bueno, me moldearon en
en varios sentidos y creo que eso sería lo más importante para mí, ¿no? Héctor Mendoza, Lourdes Margules, Juan José Gurrola, o sea, grandes maestros que yo los pienso a lo largo del camino, siento que me acompañan, aunque ya no están. Pero no creo que hayan sido la causa o el detonador de que yo me haya querido dedicar. Yo creo que, bueno, en mi caso yo creo que es más que una vocación, ha sido una especie de perversión. O sea, yo de alguna manera sucumbí a la cosa de la doble realidad. O sea, a que se pudiera uno dedicar a crear otra realidad. O sea, se me hacía muy seductor, pero es un proceso muy personal, ¿no? De una cierta adicción a esa posibilidad, ¿no? De jugar con el mundo, de recrear el mundo. Que es una cosa que los demás animales no lo hacen, o sea, solo lo hacemos nosotros una y otra vez, somos una especie muy extraña. Pero bueno, eso a mí me llegó, no sé por qué, no sé si agradecerlo tampoco, o sea, ha estado bien, ha estado interesante, pero a mí me llegó como una cosa, como te digo, como una inevitabilidad. Yo sola me lancé a que tenía que hacer esto y he estado muy bien acompañada, eso sí te lo puedo decir, por muchísima gente. Nuestros maestros han estado con grandes cómplices, grandes compañeros, a lo largo de mi vida en el teatro y de mi breve mundo, vida en la música también. Mi hermano, pues evidentemente ha sido fundamental para mí. Tenemos mucha complicidad, él también trabaja conmigo en el teatro, yo en su momento trabajamos juntos en la música. O sea, mi hermano ha sido uno de los grandes cómplices. Y pues, ¿qué te puedo decir? No, uno está un poco solo, acompañado, pero solo en su mundo y en sus objetivos. Uno siempre quisiera dedicar, yo lo debo, hay gente a la que la descubren, ¿no? Eso siempre me llama mucho la atención, que la descubren, que está así sentada en la escuela, en la clase de no sé qué, y llega un maestro y lo descubre. Pero no es mi caso. Yo solo me lancé y sigo peleando acompañada de gente importante. Muchas gracias, Aurora. Y Cecilia, ¿habrá algo que nos quieras compartir? Pues sí, es similar a Aurora, o sea, yo creo que esa necesidad vino desde adentro, en mi soledad, en mis inmensas ganas de comunicarme con el exterior. Yo siempre digo que si yo soy una persona bastante tímida, no demasiado sociable, y como que encontré a través del arte un vehículo para poder comunicarme con la gente y con el exterior y un poco acompañar esa soledad que vivía yo cotidianamente. Pero también he tenido grandes maestros a lo largo de mi vida y creo que mis amores, mis desamores, cada cosa que vivo cotidianamente son los que me llevan a hacer lo que hago. He tenido la fortuna de conocer maravillosos músicos. Mi abuelo fue importante para mí como en mi manera de interpretar. Él me jugaba conmigo a leer en voz alta y jugábamos a adivinarnos la puntuación, y eso creo que para mí fue definitivo en mi desarrollo como intérprete. Pero también he tenido grandes maestros de teatro, he tenido grandes maestros de canto, he tenido grandes maestros de música. Entonces, pues yo creo que a todos y cada uno podría hacer una lista inmensa, y creo que todos y cada uno han sido importantes en mi vida y en mi desarrollo, y a los que les debo pues muchísimo, y a mi vida cotidiana, como te digo, a mis amores, a mis desamores, les debo ser quien soy el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias por compartirnos esto, Cecilia, Aurora, Paz, todas sus experiencias, que yo sé que hay muchísimas más, pero estas que nos están compartiendo el día de hoy son sumamente valiosas. Y les agradezco mucho su tiempo. El habernos encontrado ha sido maravilloso. Y pues yo creo que en este momento, como bien lo hemos estado diciendo, estamos viviendo muchas transformaciones creativas, artísticas y de estructura. Hay mucho por aprender de esta forma y de cómo compartir nuestro arte y nuestra creatividad, y pues, sin duda es un camino que iremos transitando a través de estas sinergias que empezamos mencionando al arrancar pues sí, pues muchas gracias a ti por convocarnos. Para mí fue un placer compartir esta mesa con las personas que están aquí. Aurora, se te quiere, se te admira, y siempre será un placer hacer algo contigo.
A Paz no la conocía, no tenía el gusto y la verdad pues me encanta haberla conocido. Contigo, Montse, la verdad que es una relación que empieza, admiro mucho tu labor, me parece súper importante, así que pues les agradezco mucho a todas y les mando un abrazo muy, muy cariñoso y a la gente que nos vio, pues también gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Cecilia. Gracias, Aurora. Gracias, Paz. Y Igualmente. nos Gracias, vemos. chicos. Y besos. Besos. Nos vemos en la siguiente charla. Muy bien, gracias.